Nos quedamos huérfanas muy jóvenes. Cuando se proclamó la Segunda República, no pudimos compartir con nuestros padres el inmenso sentimiento de alegría y de libertad que inundó nuestro país. ¿Habrían sido tan felices con la noticia? Mi hermana Genoveva, Beba, como la llamábamos en casa, tenía 16 años por aquel entonces. Su pelo era rizado, del color de las castañas, y su sonrisa no tardaba más de 5 segundos en brotar cuando la llamabas. Era tremendamente curiosa. Leía todo lo que caía en sus manos, siempre ideando preguntas que hacer y que pillaban desprevenido a cualquiera. Le encantaba la escritura y se hizo maestra. Decía: hay que enseñar a las niñas a ser independientes y a los niños a asumir que las niñas son independientes. Vivía con nosotros y desde siempre tuvo claro que ella no quería casarse. Quería hacer su propia vida. Yo ya llevaba casada 6 años con Ricardo, un comerciante de textiles bastante conocido en nuestra ciudad. Los mismos 6 años que llevábamos esperando ser padres. De mí decían que aparentaba más edad. Quizá porque desde siempre tuve que hacerme cargo de mi hermana. O quizá, quién sabe, porque siempre llevaba mi larga melena ondulada recogida en un moño con aquel viejo alfiler que me regaló mi madre. La tienda que regentábamos tenía 2 pequeños escaparates. Al entrar, 2 grandes expositores de madera rojiza de cerezo, repletos de telas, que contrastaban con el color pajizo de aquel gran mostrador de madera de roble. Todavía recuerdo el olor de las telas y el sonido de esa gran tijera de sastre en contacto con la madera al cortar las piezas. Y las tertulias que montábamos, cuando al caer la tarde aparecía don Antonio Lorenzo, el periodista, director del semanario gráfico republicano más importante de la ciudad, con sus gafas redondas, bajito y regordete, seguido de don Cristóbal Luna, un afamado abogado de derechas vestido siempre elegantemente con su traje, pajarita y sombrero a lo gánster. Nunca faltaba en aquellas tertulias nuestro amigo, el filósofo Pepe Vigal, con esos aires despistados, pero siempre jovial y optimista, y al que queríamos como si fuera un hermano. Mi hermana Beba nunca se perdía una de aquellas charlas, no sé cómo se las apañaba para ser el centro de atención de aquellas tertulias. Parece como si estuviera viendo al bueno de Pepe, dándole un pellizco cariñoso mientras la miraba con los ojos de quien ve el talento en el otro. O los coscorrones que le daba don Antonio, a veces no tan cariñosos, mientras decía en alto: hay que ver esta muchacha, que al final casi nos convence. Un día, don Antonio trajo a la tienda a Manuel, un periodista de ideas comunistas que había captado para su revista. Aquel joven, moreno e inquieto enamoró a mi hermana como ella nunca lo hubiera imaginado. Y justo cuando cumplió 21 años, se fueron a vivir juntos. El mismo mes en que otra alegría inesperada llegó a nuestras vidas, me quedé embarazada de una niña. Se llamaría como su tía. Era mayo de 1936. Un par de años atrás, en los últimos meses del gobierno de derecha, Beba y Manuel comenzaron a reunirse con amigos en el almacén de la tienda, convencidos de que algo se torcía en nuestro país y había que movilizarse. Y desgraciadamente, así fue. Con el estallido de la guerra civil, nuestra ciudad fue avasallada por los golpistas, aunque defendida por las fuerzas leales a la República casi hasta el final del conflicto. Desgraciadamente,
el gobierno republicano no pudo hacerse con el control de la violencia extrema que se apoderó de las calles. Durante la guerra, don Antonio, nuestro periodista, defendió firmemente con su pluma a favor de la República, hasta que las tropas sublevadas de Franco arrasaron con su revista y le asesinaron a golpes contra sus gafas con la culata de un fusil. Era la maldita forma que tenían los fascistas de callar su voz. Pepe, nuestro Pepe, permaneció escondido casi todo el conflicto en una especie de chiscón rodeado de libros, porque el miedo que sentía y su pacifismo le impidieron ir al frente. Quiso escapar hacia Francia, pero le arrestaron y le fusilaron por desertor. De Cristóbal, el abogado, supimos que había huido de la ciudad para unirse a los rebeldes. Ganada la guerra por las tropas de Franco, regresó. Regresó como falangista convencido. Y nuestros caminos volvieron a cruzarse. A nosotros, el gobierno republicano nos confiscó los textiles para intendencia de hospitales. Beba y Manuel se unieron a los milicianos y transformaron nuestra tienda en imprenta para propaganda antifascista, dando paso al penetrante olor de la tinta y al ensordecedor ruido de las prensas. Pasamos verdaderas calamidades. El hambre se alojó en nuestros estómagos. Mi hija berreaba porque era incapaz de conseguir al menos una gota de leche de mis cada vez más secas mamas. No había pan, ni carne, ni pescado, ni verduras. Comíamos patatas cocidas o cáscara de patatas que nos sabía gloria bendita. O lentejas, que llevaban más bichos que legumbres y que no he vuelto a probar desde entonces. Finalizada la guerra, con mi marido enfermo, tuvimos que esconder a Beba y a Manuel, porque cada vez recibíamos más visitas inesperadas de requetés y falangistas que venían buscándoles. Recuerdo muy bien a uno de esos falangistas y aquella ocasión en la que, colocando su pistola sobre la cabeza de mi hija, me juró que volvería pronto y que querría noticias. Con mi hija en los brazos y asustada sin saber qué hacer, recordé que Cristóbal Luna, el abogado, había vuelto a la ciudad y quién sino él podría ayudarnos en todo esto. Así que, sin soltar a mi hija, me fui a su casa. Al abrir la puerta, volví a encontrarme con aquel viejo dandy que había transformado su traje, su pajarita y su sombrero por un uniforme azul con el yugo y las flechas bordadas en la pechera. Me abrazó fuerte y me preguntó por todos, esperanzada en que era la única persona que nos podía ayudar. Fui respondiendo a todas las preguntas que me hizo. Sin darme cuenta, sin pararme a pensar. Y le conté. Le conté las amenazas de aquel falangista.
Y le conté que Beba y Manuel estaban escondidos en un falso cuarto en la casa del cuñado de Pepe Vigal. Al salir de allí, la oscuridad cayó de golpe. Un escalofrío me cubrió todo el cuerpo. Cuanto más me alejaba de allí, más apretaba a mi hija, más miedo sentía. Aquella noche no pude dormir. A las 7 de la mañana de aquel 19 de mayo de 1940, que nunca podré olvidar, nos despertaron unos golpes fuertes en la puerta. Era la cuñada de Pepe Vigal. Paquita, se los han llevado. Se los han llevado a los tres. Abrazándola fuerte, me quedé sin respiración. A los pocos días, les condenaron por delito de rebelión y espionaje. Fusilaron a Manuel. Y a mi Beba, mi hermana del alma, le condenaron a 20 años de prisión. Tuvo que pasar por 3 cárceles en las que convivió con el terror de no saber si sería fusilada en cada amanecer. Le raparon su pelo, sus rizos color castaña, por considerarla una transgresora moral al no estar casada. Le obligaron a beber 1 litro de aceite de ricino para purgar sus ideas republicanas. La desnudaron. La humillaron. La pegaron y la violaron en repetidos interrogatorios para hacerla hablar. Cuatro años más tarde, logramos sacarla y las 3 rehicimos nuestras vidas como pudimos, acallando los traumas de la guerra. Han pasado 2 años desde la muerte de Beba. Hoy termino de contarte a ti, hija mía, lo que sucedió entre 1936 y 1944. Es nuestra historia, tu historia, y debes conocerla completa. Yo delaté a mi hermana. Pronuncio estas palabras antes de que se borren de mi memoria. Nunca las dije. No me atreví. A partir de ahora, permanecerán en el tiempo junto con mi cobardía como única opción. Como la lamentable opción que nos permitió vivir.